Bien, vamos a comenzar esta meditación sobre este hermoso sermón de Newman que está dedicado enteramente al tema del culto y de la liturgia. Cambiamos un poco de tema, pero me parece importante que también meditemos y reflexionemos sobre este tema. El sermón se llama Ofrendas para el Santuario y en él Newman, como hace siempre, comenta el texto del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el abeto a una, a embellecer mi lugar santo y honrar el lugar donde mis pies reposan. Nos dice Newman que si nosotros leemos atentamente la Sagrada Escritura, nos damos cuenta del acento que se pone desde el Antiguo Testamento al deber de dar suntuosidad y magnificencia al culto público de Dios. Pone esta cita de Isaías y también nos trae algunos ejemplos, como por ejemplo Jacob, cuando tuvo la visión de la escalera y de los ángeles que subían y bajaban al trono de Dios, y cómo en ese lugar que él tuvo la visión quiso erigir un pequeño santuario a Dios. Es decir, de la visión él hizo un acto de culto de la mejor manera que pudo. Luego pone el ejemplo del rey David, que ofreció para el culto de Dios todos los materiales preciosos que se podían reunir para que su hijo construyera ese templo, como lo sabemos por la historia sagrada. Y también pone el ejemplo de la mujer del Evangelio, que algunos identifican con María Magdalena, que ofreció al Señor todo lo que tenía: un frasco de alabastro con perfume de nardo muy precioso. El Señor dijo, ella hizo lo que pudo, ofreció al Señor lo mejor que tenía en sus manos. Podemos decir que también entra aquí la mujer que dio, aunque fueran pequeñas monedas, para el culto, pero ofreciendo justamente todo lo que ella tenía. Son todos ejemplos que ponen de manifiesto la intención de darle un esplendor exterior al santuario de Dios, una magnificencia visible para que el culto del Señor fuera lo más digno posible. Todos estos son ejemplos de la Sagrada Escritura que Newman quiere poner para nuestra consideración. Nos dice Newman que estas figuras indican que todos esos materiales, algunos más preciosos, otros menos, de acuerdo a la posibilidad de cada uno, son aptos para el culto. Y así lo hicieron los primeros cristianos, es decir, esta tradición recibida del Antiguo Testamento quiso ser continuada, diríamos escrupulosamente,
para el culto del Nuevo Testamento. Todo aquello que no esté verdaderamente prohibido era apto para que sea usado religiosamente para el culto y en el templo de Dios. Claro, conocemos nosotros la objeción que ya era común en el tiempo de Newman y que en definitiva es la vieja objeción del protestantismo. Se nos dice a nosotros que nuestro Señor Jesucristo hizo la crítica de este culto exterior y que criticó a los fariseos por todo el ceremonial que ellos utilizaban y que no se correspondía con la pureza interior. Es la gran crítica que también nosotros recibimos hoy. Pero Newman la precisa porque él se da cuenta que hay un error en esa crítica. Lo que nos dice Newman es que nuestro Señor Jesucristo criticó la falta de culto interior, la falta de pureza interior. Esa es la crítica de nuestro Señor Jesucristo. Él no está condenando el culto exterior y el culto magnífico, porque así lo hicieron los primeros cristianos. Ellos entendían que la crítica del Señor no iba contra eso, iba contra la falta de un culto interior y de una pureza interior. Pero esa pureza interior, como sucede con nosotros que somos seres humanos, tiene que manifestarse exteriormente. Por eso Newman dice, nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es la crítica de nuestro Señor y cuál es la objeción puesta por nuestro Señor, porque si no, caeríamos en un error. Y quizás ahí vemos nosotros el motivo por el cual también ha caído tanto nuestro culto cristiano y nuestra liturgia, por una mala interpretación de esas palabras de nuestro Señor. Dice Newman, la limpieza está junto a la divinidad. El orden, la limpieza, la belleza son hermanas, podríamos decir, de lo divino. Y lo divino para nosotros se manifiesta de esa manera. Es apropiado que la limpieza interior de nuestros corazones se manifieste exteriormente con la pulcritud en el culto, que es lo único que nosotros podemos ofrecer a Dios nuestro Señor, el culto. Y por eso la ausencia de pulcritud y buen orden en las apariencias y en el vestido, podríamos decir nosotros que están reñidos con la divinidad y con Dios, que es el orden, la pulcritud y la belleza por excelencia. Por eso, dice Newman, analicemos esta objeción, analicemos lo que se nos puede llegar a decir y démonos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Dice Newman, supongamos que el objetor sigue molestándonos, sigue insistiendo
sobre la necesidad de solo un culto interior y sobre la despreocupación que tendríamos que tener en el culto y en la liturgia. Dice Newman, podría darse que alguna persona sea muy puntillosa, quizás llegando como hasta la histeria, en el amor por lo vistoso que lleva a la vanidad. Bien, todos estamos de acuerdo que eso está mal, porque en ese caso justamente lo único que se buscaría es una magnificencia exterior, olvidando la pulcritud interior. La crítica de nuestro Señor, tenemos que recordar que en un momento Él lo dijo, hay que hacer esto sin olvidar aquello. Qué frase tan importante de nuestro Señor que justamente Newman quiere poner de manifiesto en su sermón. Hay que hacer esto sin olvidar aquello. Tenemos que tener la pureza interior, pero también la limpieza y la pulcritud exterior. También nos dice Newman que la limpieza interior no busca lo vistoso puramente por lo vistoso, sino que busca hacer una expresión digna del elogio, pero sobre todo digna del elogio divino. Es la preocupación constante de todo cristiano. ¿Le agradará al Señor este culto que estamos realizando? Tantas oraciones de la liturgia lo piden, Señor, que te sea agradable. Acepto este culto que te estamos ofreciendo, evitando, por supuesto, el peligro y la vanidad. Y si este objetor continúa, dice Newman, de que Cristo censuró todos los ceremoniales farisaicos, dice, nuestra respuesta es ciertamente fácil. Nuestro Señor objetó no el mero lavado de las manos, sino dar una importancia primaria a eso cuando no lo tiene. Pensar que el solo culto externo es la religión. Cristo condenó la demostración de muchas cosas exteriores mientras se despreciaban las exteriores. Justamente los fariseos tenían que hacer las dos cosas y no las hicieron. Quizás nosotros también estamos en el mismo error, poniendo un acento solo en lo interior y olvidando el culto exterior. Y dice Newman, apliquemos esto al caso de embellecer nuestras iglesias y por lo tanto todos los objetos del culto. La decencia y la reverencia siguen a la verdadera devoción. Lo que se condena es la hipocresía y también la mera privacidad del culto. Pero no se está condenando la dignidad de la liturgia. Dice Newman, la luz de la verdad divina, cuando está en el corazón, debe brillar exteriormente. Y cuando un hombre es oscuro dentro, está bien que deba mostrar exteriormente lo que es,
Tal como un hombre es dentro, así debe ser su exterior. Pero justamente si la interioridad de esa persona es luminosa, todo lo que aparecerá a su exterior será también luminoso. Pensemos nosotros que el protestantismo, propiamente hablando, no tiene un culto, no tiene una liturgia. Se reúnen y principalmente se hace un sermón. El anglicanismo, que está en ese punto intermedio, conservó la liturgia, pero si nosotros observamos la liturgia anglicana, carece de ese sentido interior de la liturgia y del sentido profundo de la liturgia, que es la actualización y la renovación del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, y por eso también aparece como un culto vacío, diríamos, en cierto sentido, a diferencia del culto católico que está viviendo el misterio, no está solamente recordándolo, y además va a recibir los frutos de ese misterio, porque la liturgia, sobre todo la liturgia eucarística, aplica a nosotros los efectos de la pasión, los efectos salvadores de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros a esa luz interior tenemos que ponerla sobre el candelero, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La religión privada en el culto se hace una religión pública. Y allí está el punto que nosotros estamos desarrollando ahora. Dice Newman, ahora bien, adornar el culto de Dios nuestro Salvador, hacer visible la belleza de la santidad, traer ofrendas al santuario, ser observador de lo arquitectónico, irreverente en las ceremonias, toda esta religión externa es una suerte de profesión y confesión de fe. No es nada más que lo natural, lo consistente en aquellos que están cultivando dentro la vida religiosa. Es más impropio y más ofensivo en aquellos que no son religiosos, pero más propio y necesario en aquellos que lo son. Por eso hay que comenzar con lo invisible, sin duda alguna, pero tenemos que terminar en lo visible. Dios es el Señor de los dos estados, del interior y del exterior. Y lo exterior debe expresar los sentimientos religiosos interiores. Los que gozan con sus hermanos en la salvación común y desean rendir culto unidos, construyen un lugar para dar culto en él, y lo construyen como la expresión de sus sentimientos, de su mutuo amor, de su común reverencia. Construyen un edificio que, por así decir, hablará, profesará y confesará a Cristo su Salvador. ¿Cómo será entonces este culto? ¿Qué pondremos en él? La tradición cristiana siempre ha querido poner lo mejor, lo más excelente, lo que no ponemos en nuestras casas, pero sí queremos poner en la gracia de Dios. Un templo que pueda gritar a todos los que pasan por allí: exaltad al Señor nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Exaltad a nuestro Dios,
postraos ante su monte santo, porque el Señor nuestro Dios es santo. Este es el estado real de la cuestión, dice Newman. Y cuando nuestro Señor censuró a los fariseos como hipócritas, no fue por atender el exterior de la copa, sino por no atender también el interior de la misma. Sin duda alguna, las vanidades desaparecen cuando todo se ordena a Dios y se lo pone a Él en el centro. Por eso que en el cristiano desaparecen los escrúpulos. En el cristiano desaparece la preocupación. ¿Estaré gastando demasiado? Ahí está justamente el título de este sermón: ofrendas para el santuario. Es notable cómo hoy se gasta muchísimo en otro tipo de edificaciones, a veces hasta en las propias viviendas, cuando nuestros templos han descendido casi a la mínima expresión. A veces este sobreembellecimiento del culto de Dios que se nos critica está al lado de la falta de escrúpulos ante cualquier exceso de esplendor y magnificencia en su vestimenta, casas, muebles, equipajes y servidumbre. No olvidemos que Newman vivía en la Inglaterra que, como él dice, era el país más rico del mundo. Y él observaba cómo se gastaba tanto en toda una magnificencia exterior que estaba lejos de Dios. Por eso la objeción perfectamente podría llamarse una tentación que nos lleva a empobrecer el culto divino y quizás culpablemente. Quizás estamos pecando, estamos faltando a Dios con esta práctica. En vez de aplicarnos estas riquezas a nosotros mismos, debemos darlas a Dios, ofrecérselas a Dios. Todas nos hablan de Dios y deberíamos consagrárselas a Él. Pensemos mucho en esto, porque estamos incluidos en lo que sería la verdadera objeción, también como sacerdotes. No es raro ver también entre nosotros este despilfarro en cosas que no se refieren al culto, en cosas que se refieren solamente a nuestra vida y a veces diríamos a nuestra vida privada, porque ni siquiera se están gastando en la caridad. Es lo que dice el señor de los ingleses, le dice Newman de los ingleses, podríamos decirlo de nosotros. Pregunta Newman, ¿no os conmueve, pues, como una presunción extremada y una suerte de sacrilegio consagrarlas a la gloria de cualquiera y no a la gloria de Dios, negándoselas a su verdadero dueño, a quien deberíamos consagrar todas las cosas? Recordad a Herodes, que fue herido por el ángel y comido por los gusanos, porque no le dio a Dios su gloria. ¿Y cómo la retuvo? Ataviándose en sus galas reales, haciendo una oración y siendo paciente al grito. Es la voz de un Dios y no la de un hombre. Así
dijeron de él en el mismísimo momento que Dios lo hirió. Y cada quien de alta dignidad o no, que tiene la práctica de vestirse ostentosamente, sea de hilo o algodón, es decir, cualquiera que viste para ser visto y admirado, está usando de los dones de Dios para un servicio idolátrico y los ofrece para sí mismo. Palabras verdaderamente duras, pero que nos hacen pensar a todos nosotros. Solo el pecado puede orientar las riquezas a un propósito diferente. Pero si no está el pecado, que es lo que acabamos de explicar, ofrezcámosle al Señor todas las cosas. Hagamos las ofrendas para el santuario, como lo han hecho siempre los cristianos en todas las partes del mundo y en todas las épocas. También hagámoslo nosotros. Que las cosas sean dedicadas al servicio de Dios. Démosle de lo suyo, como habla David. Honrémosle a Él, no a nosotros. Dejemos que la casa de Dios sea ricamente adornada, pues es el lugar donde habita. Que lo sean sus sacerdotes, porque le representan, los reyes, magistrados, jueces y padres de familia, porque son sus ministros. Estos son llamados dioses en la Escritura, y todo lo que es llamado Dios o que se le da culto puede recibir de sus dones que llevan su nombre. Nada, por más rico que sea, es pecaminoso si tiene un significado religioso. Logremos santificar todas las cosas, pero empezando, por supuesto, por Dios. Y concluye este hermoso y simple sermón haciendo un llamado a todos nosotros. Aprendamos de lo que ha sido dicho, sobre todo esta lección. Ser al menos tan exigentes y decentes en el servicio de Dios como lo somos con nuestras personas y con nuestras casas. Y si estamos en posesión de cosas preciosas, además, dediquémoslas más bien a Dios que guardarlas para nosotros. Y nunca olvidemos que todo lo que podemos dar, aunque sea de su creación, no vale nada en comparación de los dones más preciados que ha derramado sobre nosotros en el Evangelio. Usemos las cosas visibles, no para esconder, sino para recordarnos las cosas invisibles. Y pidámosle que mientras limpiamos el exterior de la copa y el plato, Él nos dé el pan vivo del cielo y el vino que es su sangre.